Bienvenidos a Ecos de lo Macabro. Desde tiempos inmemoriales, México ha sido un territorio fértil para lo sobrenatural, donde las sombras del pasado se entretejen con el presente. Entre sus calles empedradas y sus antiguos rincones coloniales, habitan innumerables relatos que desafían la razón. Historias de apariciones espectrales, entidades ancestrales y, por supuesto, brujas que han sembrado el terror en la memoria colectiva. Estas narraciones, transmitidas de generación en generación, forman parte del alma misma de nuestra cultura. Son ecos que resuenan en la oscuridad, recordándonos que hay misterios que la luz del día jamás podrá disipar. En esta ocasión, descenderemos a las profundidades de uno de los relatos más escalofriantes que guarda la Ciudad de México: la leyenda de la bruja de Coyoacán. Prepárense para adentrarse en una historia donde la magia oscura, la venganza y el horror se fusionan en las callejuelas de uno de los barrios más emblemáticos de la capital. ¿Están listos para escuchar este eco macabro? Había una vez, hace muchísimos años, cuando Coyoacán todavía era un pueblo tranquilo alejado de la gran ciudad. Las calles estaban llenas de piedras y tierra, y por ahí paseaban los hombres más ricos de la región. Era un lugar hermoso, rodeado de naturaleza y casas grandes. La gente vivía bien, pero había algo que les quitaba el sueño. Todas las noches, circulaba un rumor terrible entre los habitantes. Decían que alguien andaba por las calles oscuras buscando niños. Nadie sabía quién era, pero las madres guardaban a sus hijos con llave apenas caía el sol. En ese pueblo vivía un joven muy guapo. Todas las muchachas suspiraban por él cuando pasaba por la plaza. Él lo sabía, y disfrutaba esa atención. Tuvo varias novias, una tras otra, sin comprometerse con ninguna, hasta que un día conoció a una mujer diferente. Era la más bella que había visto jamás. Su piel era clara, su cabello negro como la noche, y sus ojos tenían algo especial que lo hechizó desde el primer momento. El joven se enamoró perdidamente. Ya no le importaron las demás muchachas. Solo quería estar con ella. La cortejó con flores, con palabras bonitas, hasta que finalmente ella aceptó casarse con él. Los primeros meses fueron maravillosos. Ella era amable, trabajadora y cocinaba delicioso. Bueno, casi delicioso. Porque había un pequeño problema. Cada día, sin falta, ella preparaba lo mismo para comer: moronga, un guiso hecho con sangre. El primer día estuvo rico. El segundo también. Pero al tercer día, al cuarto, a la semana, al mes, el joven ya no podía más. Moronga en el desayuno, moronga en la comida, moronga en la cena, siempre moronga. Un día, harto de comer lo mismo, el joven fue a buscar a su mejor amigo para desahogarse. Se sentaron en la cantina del pueblo y el esposo le contó su problema. Su amigo lo escuchó con atención y luego puso una cara seria. «Tengo que decirte algo», le dijo en voz baja. «Tu esposa, hay rumores en el pueblo. Dicen que ella es la razón por la que los niños están desapareciendo. Dicen que es una bruja». El joven se rió. No podía creer esas tonterías. Su esposa era la mujer más dulce del mundo. Pero su amigo insistió. «Vigílala esta noche, quédate despierto y verás». El joven regresó a su casa confundido. Cuando entró, el olor a moronga guisada lo recibió como siempre. Le preguntó a su esposa por qué siempre cocinaba lo mismo. Ella le dio una explicación que parecía tener sentido. Su padre era dueño del rastro, el lugar donde sacrificaban a los animales para vender su carne. Lo que no se vendía, lo repartían entre la familia. A su hermano mayor le tocaban las vísceras, a su hermana las patas, y a ella le daban toda la sangre. Por eso siempre había moronga en casa. El joven asintió, pero las palabras de su amigo seguían dando vueltas en su cabeza. Esa noche decidió no dormir. Se acostó junto a su esposa, fingiendo que roncaba, pero con los ojos apenas entreabiertos, vigilando. Las horas pasaron lentas. La medianoche llegó, y entonces su esposa se levantó de la cama. El joven, sin hacer ruido, la observó desde la cama. Su esposa caminó hasta el centro de la habitación y se detuvo frente al espejo. Comenzó a quitarse la ropa, prenda por prenda, hasta quedar completamente desnuda. El joven no entendía qué estaba pasando,
Pensó que quizás ella simplemente tenía calor, pero entonces vio algo que lo dejó helado. Su esposa empezó a arrancarse las piernas. Sí, las piernas completas. Las separó de su cuerpo como quien se quita un par de botas. Luego hizo lo mismo con los brazos. Los jaló y los dejó caer al piso. El joven quería gritar, pero el miedo le cerró la garganta. Se quedó paralizado viendo cómo su esposa se convertía en algo que no podía creer. De pronto del cuerpo de su esposa brotaron unas alas enormes y oscuras. Su rostro cambió por completo. Ya no era la mujer hermosa con la que se había casado. Era una criatura de la noche, con ojos brillantes y pico afilado. Era un guajolote gigante, un pavo enorme y aterrador. La criatura dio un salto, atravesó la ventana con un golpe seco y salió volando hacia la oscuridad de la noche. El joven se quedó ahí, temblando entre las sábanas, sin poder moverse durante varios minutos. Cuando finalmente pudo levantarse, caminó con las piernas temblorosas hasta donde estaban tirados los brazos y las piernas de su esposa. Tenía que comprobarlo. Tenía que saber si lo que había visto era real o si se estaba volviendo loco. Los tocó. Eran reales, fríos pero reales. Entonces, sin pensarlo dos veces, el joven tomó los brazos y las piernas, corrió hasta la cocina y los aventó al fuego que ardía en el fogón. Las extremidades empezaron a quemarse, llenando la casa de un olor terrible. Pasaron las horas. El joven esperó sentado en la cocina sin saber qué iba a pasar. Cuando el cielo empezó a aclararse con los primeros rayos del sol, escuchó un ruido en la ventana. Era el guajolote que regresaba. Entró volando a la habitación, todavía con esa forma horrible, pero al llegar al lugar donde había dejado sus brazos y piernas no encontró nada. Solo cenizas. La criatura comenzó a dar vueltas por toda la casa, desesperada, buscando sus extremidades. Emitía sonidos extraños, entre graznidos y lamentos. Sabía que sin ellas no podría volver a ser humana. El sol subió más alto en el cielo, y los primeros rayos entraron por las ventanas. Con la luz del día, el guajolote empezó a debilitarse. Sus alas dejaron de moverse con fuerza. Sus ojos perdieron el brillo, y finalmente, frente a los ojos del joven, la criatura cayó al suelo y dejó de moverse para siempre. El joven salió corriendo de esa casa y nunca volvió. Les contó a todos en el pueblo lo que había visto. Al principio nadie le creyó, pero cuando fueron a revisar la casa, encontraron al guajolote tendido en el piso. Desde ese día, los niños dejaron de desaparecer en Coyoacán. La bruja que los buscaba por las noches ya no estaba, y cuentan los que conocen esta historia, que por eso en esa región hasta el día de hoy, hay gente que no come moronga, porque recuerdan la leyenda de la bruja de Coyoacán, la mujer hermosa que por las noches se convertía en guajolote y volaba en busca de su próxima víctima. Dicen también que si alguna vez ves a una mujer muy bella que siempre cocina lo mismo, y que evita que la veas dormir, debes tener mucho cuidado, porque las brujas nunca desaparecieron del todo, solo aprendieron a esconderse mejor, y así termina la leyenda de la bruja de Coyoacán. Déjenme decirles algo antes de comenzar. Yo nunca creí en esas historias que contaban los abuelos del pueblo, esas leyendas de brujas, de criaturas que se alimentan en la oscuridad, de cosas que no tienen explicación. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños para mantener vivas las tradiciones. Pero hay cosas que uno ve, cosas que uno vive, que te cambian por completo. Y cuando le pasan a tu propia familia, cuando lo ves con tus propios ojos, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes decir que son solo historias. Esta es la verdad de lo que le pasó a mi hermano Roberto y a su familia. Y les juro por lo más sagrado que cada palabra que van a escuchar es real. Todo comenzó cuando mi hermano y su esposa Silvia se fueron a vivir a las afueras de Santa María del Tule, aquí en Oaxaca. Encontraron una casa vieja pero bonita, de esas construcciones antiguas con paredes gruesas de adobe y techos altos. El lugar estaba algo retirado del pueblo, rodeado de árboles y terrenos baldíos. La renta era muy barata, y ellos necesitaban ahorrar porque estaban esperando a su primer hijo. Yo les dije que mejor buscaran algo más cerca del centro, pero Roberto es terco como una mula.
Me dijo que el lugar era perfecto, que tenía mucho espacio y que el aire puro le haría bien a Silvia durante el embarazo. Los primeros meses todo fue normal. Yo los visitaba seguido, los fines de semana iba a ayudarles a arreglar la casa. Roberto estaba emocionado preparando el cuarto del bebé, pintando las paredes de azul clarito, armando la cuna de madera que habían comprado en el mercado. Silvia cosía mantitas y preparaba la ropita. Se veían felices, ilusionados. Yo también estaba contento por ellos porque iba a ser tío. Nunca imaginé lo que vendría después. El bebé nació un martes por la tarde. Un niño hermoso, gordito y rosado. Le pusieron Miguelito, por el abuelo. Yo fui al hospital ese mismo día. Apenas me avisaron. Lo cargué en mis brazos y sentí una emoción que no puedo explicar. Era tan pequeñito, tan perfecto. Roberto no cabía de felicidad, y Silvia lloraba de alegría aunque estaba cansada del parto. Todo parecía perfecto. Pero cuando los llevé de vuelta a la casa, algo me incomodó. No sé cómo explicarlo. Era una sensación rara, como si algo en ese lugar no estuviera bien. La primera noche en casa fue difícil para ellos. Miguelito lloraba mucho, como lloran todos los recién nacidos. Pero había algo más. Roberto me llamó al día siguiente y me dijo que casi no habían dormido, que el bebé estuvo inquieto toda la madrugada. Yo le dije que era normal, que todos los padres primerizos pasan por eso. Pero en su voz había algo más que cansancio. Había preocupación. Al tercer día Silvia me llamó llorando. Me dijo que el bebé había amanecido con unos moretones extraños en el pecho. Pequeñas marcas moradas, como si alguien lo hubiera apretado. Fueron al doctor de inmediato. El médico revisó a Miguelito de arriba a abajo y les dijo que los bebés a veces se lastiman solos, que tal vez se había pellizcado con la ropita, o que eran manchitas normales de los recién nacidos. Les recetó una pomada, y les dijo que no se preocuparan. Pero yo vi esas marcas cuando fui a visitarlos esa tarde, y no me parecieron normales. Eran demasiado perfectas, demasiado redondas, como si fueran huellas de dedos. Los días siguientes fueron cada vez peores. Miguelito seguía amaneciendo con más marcas. Los moretones se extendían ahora por sus bracitos, por su cuello. Silvia estaba desesperada. Casi no dormía. Se la pasaba vigilando al bebé toda la noche, pero aún así las marcas aparecían. Roberto también estaba preocupado, pero trataba de mantener la calma. Fueron con otros doctores, con un pediatra especialista en la ciudad. Todos decían lo mismo, que no encontraban nada anormal, que tal vez era algo en la sangre del bebé, que había que hacerle estudios. Una tarde, mientras estábamos en la cocina tomando café, llegó la vecina más cercana, una señora mayor que vivía como a 200 metros de ahí. Doña Refugio se llamaba. Era una mujer delgada, arrugada por el sol, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo. Traía un ramo de hierbas y un diente de ajo en la mano. Roberto y Silvia se vieron confundidos, pero la dejaron pasar. La señora miró al bebé, y luego los miró a ellos con una seriedad que helaba la sangre. Les dijo que en esa casa había pasado algo malo hace muchos años, que una familia había vivido ahí antes, y que habían perdido 2 bebés en circunstancias extrañas. Los niños amanecían sin vida, pálidos, como si algo les hubiera sacado toda la fuerza. La gente del pueblo decía que había sido cosa de las tlahuelpuchis. Yo me quedé helado cuando escuché esa palabra. Mi abuela me había hablado de ellas cuando yo era niño, pero siempre pensé que eran solo cuentos. Doña Refugio nos explicó que las tlahuelpuchis eran mujeres brujas, que se alimentaban de la sangre y la energía de los bebés recién nacidos, especialmente de los que no habían sido bautizados todavía, que podían transformarse en animales o en niebla para entrar a las casas sin ser vistas, que atacaban entre la medianoche y las 4 de la mañana, cuando el sueño es más profundo, que hechizaban a los padres para que durmieran como piedras, mientras ellas hacían su trabajo. Roberto se rió nervioso y le dijo que no creía en esas cosas, que eso eran supersticiones de la gente del campo. Pero Silvia no dijo nada. Solo abrazó a Miguelito más fuerte. La señora les dejó el ajo y les dijo que lo pusieran debajo de la cuna, que también esparcieran cebolla picada alrededor del cuarto,
que colocaran unas tijeras abiertas en forma de cruz bajo el colchón, que eso ahuyentaría a la criatura. Roberto la acompañó a la puerta, le agradeció por la visita, pero no le hizo mucho caso. Esa noche yo me quedé a dormir con ellos. No sé por qué, pero no quería dejarlos solos. Algo dentro de mí me decía que debía estar ahí. Silvia sí hizo lo que la señora le había recomendado. Puso el ajo bajo la cuna, esparció la cebolla, colocó las tijeras. Roberto se burló un poco, pero ella le dijo que no perdía nada con intentarlo. Yo me acosté en el sillón de la sala, cerca del pasillo que daba a los cuartos. Me costó trabajo dormirme. La casa crujía con el viento y afuera se oían los árboles moviéndose. Como a las 2 de la mañana, me desperté con una sensación horrible en el pecho. Era como si algo pesado estuviera sobre mí, como si no pudiera respirar bien. Me senté en el sillón y miré hacia el pasillo. Estaba oscuro, pero juro que vi algo moverse. Una sombra que no debía estar ahí. Me levanté despacio, con el corazón golpeándome el pecho. Caminé hacia el cuarto del bebé, y cuando llegué a la puerta, la encontré entreabierta. Empujé la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido. La luna entraba por la ventana e iluminaba un poco el cuarto. Vi la cuna en la esquina, y junto a ella, vi algo que me dejó paralizado. Había una figura inclinada sobre Miguelito. No era Silvia, no era Roberto. Era algo más delgado, más oscuro. Tenía el pelo largo y suelto que le caía sobre la espalda. Mis piernas no respondían. Estaba clavado en el piso. Quería gritar, pero no me salía la voz. La figura volteó la cabeza hacia mí. No voy a olvidar nunca esos ojos. Brillaban en la oscuridad como los de un gato, pero había algo más en ellos. Algo vacío, algo hambriento. No era una mirada humana. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo, como si me hubieran metido en agua helada. La criatura abrió la boca y pude ver sus dientes. Eran normales, pero estaban manchados de algo oscuro, y entonces desapareció. Así nada más. Se desvaneció en el aire como humo. Corrí hacia la cuna gritando. Miguelito estaba ahí llorando débilmente. Lo cargué y encendí la luz. Tenía marcas nuevas en el cuello, rojas y frescas. Mis gritos despertaron a Roberto y Silvia. Ellos entraron corriendo al cuarto, desorientados, todavía medio dormidos. Les conté lo que había visto, pero Roberto me miró como si me hubiera vuelto loco. Me dijo que había sido una pesadilla, que estaba sugestionado por las historias de Doña Refugio. Pero Silvia vio las marcas en el cuello de Miguelito y comenzó a llorar. Esa madrugada ninguno volvió a dormir. Nos quedamos todos en el cuarto del bebé con las luces encendidas, vigilando. Yo no podía dejar de temblar. Sabía lo que había visto. No fue un sueño. Fue real. Tan real como los moretones en el cuerpo de mi sobrino. Al amanecer, le rogué a Roberto que se fueran de esa casa. Le dije que había algo malo ahí, que no importaba si parecía locura, que tenían que proteger a Miguelito. Pero él seguía sin creerme del todo. Decía que no podían simplemente abandonar la casa, que habían pagado renta por adelantado, que no tenían a dónde ir. Silvia estaba destrozada. Ella sí me creía. En sus ojos vi que ella también había sentido algo raro en esa casa desde el principio, pero no había querido decir nada para no asustar a Roberto. Me contó que varias noches había sentido que algo la observaba mientras amamantaba al bebé, que había escuchado pasos en el techo, rasguños en las paredes, que una vez vio una sombra pasar por debajo de la puerta del cuarto. Yo le dije que teníamos que hacer algo, y ella estuvo de acuerdo. Fuimos a buscar a Doña Refugio esa misma mañana. La encontramos barriendo el patio de su casa. Cuando vio nuestras caras, supo de inmediato que algo había pasado. Nos invitó a pasar y le contamos todo. Ella movió la cabeza con tristeza, como si ya lo hubiera esperado. Nos dijo que las tlahuelpuchis son muy difíciles de ahuyentar cuando ya han marcado a un bebé, que Miguelito tenía su olor ahora, y que la criatura volvería cada noche hasta terminar su trabajo, hasta dejarlo sin vida. Le preguntamos qué podíamos hacer. Ella nos dijo que lo único que podía salvar a Miguelito era bautizarlo de inmediato,
que el agua bendita y la protección de Dios eran lo único que las tlahuelpuchis no podían atravesar, que una vez bautizado, el bebé ya no sería presa de ellas. También nos dijo que teníamos que limpiar la casa con copal y hierbas, que rezáramos toda la noche, que no dejáramos solo al bebé ni un segundo. Nos regaló unas velas benditas y un rosario muy viejo que había sido de su madre. Salimos de ahí corriendo. Fuimos directo a la iglesia del pueblo. El padre Tomás, el sacerdote, nos recibió aunque era media mañana y no había horario de bautizos. Le contamos que era una emergencia, que el bebé estaba en peligro. Él nos miró serio. Hizo unas preguntas. Y luego aceptó. Preparó todo para el bautizo. Roberto y yo fuimos corriendo a comprar la ropa blanca que necesitaban para la ceremonia. Silvia se quedó en la iglesia con Miguelito, abrazándolo fuerte, rezando. El bautizo fue rápido pero emotivo. El padre Tomás derramó el agua bendita sobre la cabecita de Miguelito mientras pronunciaba las oraciones. Silvia lloraba en silencio. Roberto apretaba mi brazo con fuerza. Yo rezaba en mi mente, pidiéndole a Dios que protegiera a mi sobrino, que alejara a esa cosa de él. Cuando terminó la ceremonia, sentí como si un peso enorme se hubiera quitado de encima. El padre nos dio su bendición y nos dijo que lleváramos a Miguelito a casa con fe, que Dios lo cuidaría ahora. Regresamos a la casa ya entrada la tarde. Hicimos lo que doña Refugio nos había indicado. Quemamos copal en cada rincón del cuarto del bebé. Colgamos el rosario en la cabecera de la cuna. Rociamos agua bendita que el padre nos había dado en un frasquito. Roberto ya no se burlaba. Él también estaba asustado, aunque no lo dijera con palabras. Se le notaba en la cara, en cómo no soltaba a Silvia, en cómo revisaba las ventanas y las puertas cada 5 minutos. Esa noche nos quedamos todos despiertos otra vez. Dejamos todas las luces de la casa encendidas. Yo, Roberto y Silvia nos turnamos para vigilar a Miguelito. El bebé dormía tranquilo por primera vez en días. Se veía en paz. Las horas pasaban lentas. Yo miraba el reloj cada rato. Medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Nada pasaba. El silencio era total. Solo se escuchaba la respiración suave de Miguelito. A las 3 de la madrugada, escuchamos algo. Un golpe seco en el techo. Luego otro. Y otro. Como si algo caminara arriba de nosotros. Pero no eran pasos normales. Eran más pesados, más lentos. Roberto se puso de pie de un salto. Yo también. Silvia abrazó al bebé contra su pecho. Los golpes continuaron, moviéndose de un lado a otro del techo. Luego se detuvieron justo encima del cuarto donde estábamos. Después vino el rasguño. Un sonido horrible como uñas largas arañando las tejas, queriendo entrar. Silvia comenzó a rezar en voz alta. Roberto y yo también. Nuestras voces temblaban, pero no paramos. El rasguño se hizo más fuerte, más desesperado. Parecía que iban a romper el techo. La temperatura del cuarto bajó de golpe. Podíamos ver nuestro aliento en el aire, y entonces escuchamos la voz. Una voz de mujer pero distorsionada, como si saliera de una garganta que no era humana. Venía desde afuera, desde el techo. Decía el nombre de Miguelito. Lo repetía una y otra vez. Suave al principio, luego más alto, más insistente, más enojado. Silvia apretó más al bebé y gritó que se fuera, que dejara en paz a su hijo, que ya estaba bautizado, que ya no podía tocarlo. Yo nunca la había escuchado gritar así. Con tanta furia y tanto miedo al mismo tiempo, el rasguño se volvió más violento. Algo golpeaba el techo con rabia. La luz del cuarto comenzó a parpadear. Roberto encendió la linterna de su celular con manos temblorosas. Iluminó el techo y vimos que las vigas de madera se estaban moviendo, como si algo muy pesado estuviera encima presionando. Pedazos de polvo y yeso comenzaron a caer sobre nosotros. Silvia salió corriendo del cuarto con Miguelito. Roberto y yo la seguimos. Nos fuimos a la sala, lejos de ese cuarto. Los golpes nos siguieron. Se movían por todo el techo de la casa persiguiéndonos. Las ventanas comenzaron a vibrar. Las puertas se abrían y cerraban solas. Nos quedamos juntos en medio de la sala, abrazados,
rezando lo más fuerte que podíamos, el rosario de Doña Refugio en las manos de Silvia. Yo nunca había sentido tanto miedo en mi vida, y de repente todo paró. El silencio volvió, un silencio pesado, denso. Esperamos varios minutos sin movernos, sin respirar casi, nada. Los primeros rayos del sol comenzaron a entrar por la ventana. Había amanecido. Roberto revisó toda la casa. No había nada. Ningún rastro de lo que había pasado. Pero todos sabíamos que había sido real. Todos lo habíamos vivido. Le supliqué a Roberto que se fueran de esa casa ese mismo día, que no pasaran otra noche ahí. Pero él dijo que no teníamos que tenerle miedo ahora que Miguelito estaba bautizado, que la criatura ya no podía hacerle daño, que habíamos ganado, que solo teníamos que aguantar hasta que se cumpliera el contrato de renta y podrían irse. Yo le dije que era una locura quedarse, pero él ya había tomado su decisión. Silvia no dijo nada. Solo miraba a Miguelito dormido en sus brazos. Me tuve que ir a trabajar esa mañana. No quería dejarlos solos, pero tenía que ir. Les prometí que volvería en la tarde, que no los iba a abandonar. Durante todo el día no pude concentrarme. Llamé a Roberto como 5 veces para saber cómo estaban. Él me decía que todo estaba tranquilo, que Miguelito estaba bien, que no había pasado nada raro. Pero en su voz se notaba el cansancio. Ninguno de los dos había dormido en días. Cuando salí del trabajo pasé primero a la iglesia. Necesitaba hablar con el padre Tomás. Le conté todo lo que había pasado la noche anterior. Él me escuchó con atención y luego me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que el bautizo protegía al bebé, sí, pero que las tlahuelpuchis no olvidan, que cuando no pueden llevarse al niño que han marcado, buscan vengarse de otra forma, que la familia seguía en peligro. Me dio más agua bendita y me pidió que les dijera a Roberto y Silvia que salieran de esa casa cuanto antes, que no tentaran a la suerte. Salí corriendo de la iglesia, subí a mi camioneta y manejé lo más rápido que pude hacia la casa de mi hermano. Ya estaba oscureciendo. El camino me pareció más largo que nunca. Tenía un mal presentimiento en el estómago, una angustia que no me dejaba respirar bien. Algo no estaba bien. Lo sabía. Lo sentía. Cuando llegué a la casa, vi que las luces estaban encendidas, pero todo parecía demasiado silencioso. Estacioné la camioneta y bajé corriendo. Toqué la puerta. Nadie contestó. Toqué más fuerte. Nada. Giré la perilla y la puerta estaba abierta. Entré gritando sus nombres. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado. Enfermo. En el aire había un olor extraño, como a azufre mezclado con algo podrido. Caminé por la sala. Todo estaba en su lugar. Fui hacia el cuarto del bebé. La puerta estaba cerrada. La abrí despacio, y lo que vi me hizo caer de rodillas. Silvia estaba tirada en el suelo junto a la cuna. Tenía los ojos abiertos pero vacíos. No se movía. No respiraba. Su piel estaba pálida, casi gris. En su cuello había marcas, las mismas marcas que habíamos visto en Miguelito. Moretones perfectos, como huellas de dedos, pero más grandes, más profundos. Corrí hacia ella, la sacudí y le grité. Pero era demasiado tarde. Mi cuñada estaba muerta. Le busqué el pulso con manos temblorosas, pero no había nada. Sus manos estaban frías, heladas. Miré la cuna y Miguelito estaba ahí, dormido, respirando. Estaba bien. El bebé estaba vivo. La criatura no había podido tocarlo por el bautizo. Entonces se había llevado a Silvia en su lugar. Me levanté mareado, con las piernas temblando. Tenía que encontrar a Roberto. Salí del cuarto gritando su nombre. Revisé la cocina, el baño, el otro cuarto. Nada. Entonces escuché un ruido que venía de afuera, un gemido débil. Salí corriendo al patio trasero. Ahí estaba Roberto, tirado en el suelo cerca de los árboles. Estaba consciente pero apenas podía moverse. Me arrodillé junto a él. Tenía marcas por todo el cuerpo. En los brazos, en el pecho, en la cara. Su respiración era superficial. Me miró con ojos llenos de dolor y de miedo. Con voz ronca, me contó lo que había pasado.
Me dijo que Silvia y él habían estado en el cuarto con Miguelito toda la tarde, que todo estaba tranquilo, que como a las 6, Silvia le dijo que tenía mucho sueño, que se iba a recostar un momento. Él siguió vigilando al bebé. Me dijo que de repente, sin saber cómo, él también se quedó dormido, que cuando despertó, ya era de noche y escuchó un ruido en el cuarto. Se levantó y vio una figura inclinada sobre Silvia, la misma criatura que yo había visto días antes, pero ahora podía verla mejor. Era una mujer, pero no era humana. Su piel era oscura y arrugada, sus manos tenían uñas largas como garras, su cara era horrible, deformada, con ojos que brillaban en la oscuridad. Roberto trató de defender a Silvia. Se lanzó contra la criatura, pero ella lo aventó como si no pesara nada. Lo tiró contra la pared. Él se levantó e intentó atacarla de nuevo, pero la cosa era demasiado fuerte. Lo agarró del cuello y lo arrastró hacia afuera, hacia el patio. Roberto peleó, le gritó, trató de soltarse, pero la criatura lo golpeaba una y otra vez. Le clavaba las uñas en el cuerpo. Él perdió el conocimiento por momentos. Cuando volvió en sí, la criatura ya no estaba. Él trató de levantarse para ir por Silvia, pero su cuerpo no le respondía. Se arrastró un poco, pero no pudo más. Se quedó ahí tirado, esperando morir o que alguien llegara. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me preguntó por Silvia. Yo no pude decirle nada, solo negué con la cabeza. Y entonces vi cómo se le rompía el alma. Vi cómo mi hermano se destruía por dentro. Llamé a emergencias con manos temblorosas. Llegaron rápido. Los paramédicos se llevaron a Roberto en la ambulancia. Estaba muy grave. Había perdido mucha sangre. Tenía fracturas, heridas por todo el cuerpo. Yo me quedé en la casa esperando a la policía. Les tuve que explicar todo. Ellos pensaron que había sido un robo, un ataque. Revisaron la casa, tomaron fotos, hicieron preguntas. Yo les dije lo que había visto, pero dejé fuera lo del Atlahuelpuchi. Sabía que no me creerían. Nadie me creería. Se llevaron el cuerpo de Silvia. Yo cargué a Miguelito y lo saqué de esa maldita casa. Nunca más volví ahí. Cerré la puerta y me juré que nadie de mi familia pondría un pie en ese lugar otra vez. Me llevé al bebé a mi casa. Roberto estuvo 3 días en el hospital. Sobrevivió, pero quedó muy mal. Las heridas físicas sanaron poco a poco, pero las otras no. Las del alma. Mi hermano nunca volvió a ser el mismo. Perdió a su esposa por culpa de su terquedad, por no creerme cuando le dije que se fueran. Él vive ahora con esa culpa, con ese dolor. No puede ver a Miguelito sin que se le quiebre la voz, sin que le vengan los recuerdos de esa noche. El niño creció y está bien, gracias a Dios y al bautizo que lo salvó. Pero creció sin su madre. Yo crío a Miguelito como si fuera mi hijo. Roberto no pudo hacerse cargo. Cayó en una tristeza tan profunda que casi no sale de su cuarto. Apenas habla, apenas come. Los doctores dicen que es depresión, que necesita tiempo. Pero yo sé que es más que eso. Yo sé que esa noche algo se rompió dentro de él. Algo que nunca va a sanar. A veces en las noches, cuando todo está oscuro y en silencio, todavía escucho esos golpes en el techo, esos rasguños, esa voz llamando. Sé que la criatura sigue ahí afuera, en algún lugar. Sé que no ha terminado. Las tlahuelpuchis no olvidan, y aunque Miguelito esté protegido, yo vivo con el miedo de que un día vuelva, de que busque terminar lo que empezó. Doña Refugio me dijo que hicimos lo que pudimos, que salvamos al niño y eso es lo importante. ¿Pero a qué precio? Silvia está muerta, Roberto está destrozado, y yo cargo con el peso de no haber insistido más, de no haberlos sacado de esa casa a la fuerza cuando tuve la oportunidad. Por eso les cuento esta historia, para que sepan que estas cosas son reales, que las leyendas que cuentan los abuelos no son solo cuentos, que hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas oscuras que acechan en las sombras, y que cuando alguien les diga que salgan de un lugar, que se alejen de algo, le hagan caso. Porque a veces cuando uno se da cuenta del peligro, ya es demasiado tarde. Mi familia quedó rota para siempre por culpa de esa casa y de esa criatura.
Miguelito nunca conocerá a su madre. Roberto vive como un muerto en vida. Y yo tengo que vivir con esto cada día, sabiendo que pude haber hecho más. Que pude haberlos salvado a todos. Nunca volvimos a esa casa. La dejaron abandonada. La gente del pueblo no se acerca. Dicen que en las noches se escuchan llantos de bebés saliendo de ahí, que se ven sombras moviéndose en las ventanas. Nadie quiere rentarla. Nadie quiere vivir ahí. Y está bien así. Ese lugar está maldito, ese lugar se llevó a mi cuñada y destruyó a mi hermano. Esta es mi historia. Esta es la verdad de lo que pasó. Y les juro que cada palabra es real, cada detalle, cada momento de terror. Porque yo lo viví. Yo estuve ahí. Y aunque pasen los años, nunca voy a olvidar esa noche. Nunca voy a olvidar la mirada vacía de Silvia en el piso. Nunca voy a olvidar los gritos de dolor de Roberto. Nunca voy a poder borrar de mi mente la imagen de esa criatura inclinada sobre mi sobrino. Las tlahuelpuchis existen. Y si algún día tienen un bebé recién nacido en su familia, bautícenlo de inmediato. No esperen. No arriesguen. Porque cuando estas criaturas marcan a un niño, no paran hasta conseguir lo que quieren. Y si no pueden llevarse al bebé, se llevan a alguien más. Siempre cobran su precio. Siempre.